Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Brad, un paciente de nosotros, el doctor Iván, que va a estar ejecutando la segunda parte de lo que les estuve platicando de lo que viene siendo un diseño de sonrisa. No quiero meterme mucho en lo que ya hablé, es algo que estuvimos platicando en el video número 2 de nuestro canal. Es la parte del bosquejo, como su nombre lo dice, el diseño. Ahorita lo que vamos a ejecutar no es todavía lo que es el diseño de sonrisa, sino que vamos a hacer algo que se llama mock-up. Es una del diseño que ya se hizo sobre estos que son los dientes, los que tenemos en pantalla, el tratamiento inicial. Entonces, en esta parte de aquí atrás nosotros tenemos también lo mismo, el estudio. Como hicimos en el video pasado, tenemos ya un proyecto de diseño de sonrisa que trabajamos con él. Tenemos varias medidas que hicimos en cuanto a forma de cara, forma de dientes que él está buscando, y tenemos una predicción en cuanto a su sonrisa. Lo que va a hacer el doctor, ahorita les va a explicar él cuáles son los siguientes pasos, que es desde pasar esto a un diseño ya digital, no fotográfico, y después vamos a pasar a impresión 3D. Básicamente, ahorita el paciente va a ver lo que va a ser el resultado final a un 95-96% de exactitud. Es una resina que va a ser provisional para que el paciente lo vea. Ahorita lo vamos a enseñar y hoy mismo se va a quitar, al menos de que él decida otra cosa. El doctor Iván se va a quedar con ustedes. Bueno, como lo platicaste en el video anterior, obviamente todo lo que se trata, ¿no? El diseño de sonrisa, esta parte es en la que ejecutamos y le mostramos al paciente a lo que queremos llegar, una prueba un poquito más exacta de lo que queremos mostrarle, y obviamente pues qué mejor que hacerlo en boca, ¿no? Ahorita voy a utilizar un bisacril. Antes de hablar sobre el material, qué es lo que nosotros hicimos, una vez ya teniendo el diseño digital, nosotros imprimimos obviamente un modelo en la impresora 3D, como pueden ver. Obviamente es el resultado del diseño y el escaneo que hicimos previamente. Sobre esto, antes teníamos que hacer un encerado, se lo mostrábamos al paciente. Si al paciente no le gustábamos, bueno, teníamos que deshacernos del encerado y volver a empezar. Sí nos tomaba bastante tiempo, ¿no? Ahora ya pues todo se hace digital. Aquí vamos a tener una guía, que es donde nosotros pondremos el material y lo llevaremos a boca, y a continuación pues vamos a empezar para que vean un poquito. En esta parte el doctor está aplicando una resina temporal. Esta resina es un tono, se puede decir, el tono más blanco, pero sin ser dentro de los tonos whitening. Entonces es un tono natural, por así decirlo. Es un tono que se ve muy bien. Se tarda aproximadamente, ¿qué, doc? Muy rápido, 5 minutos, tardamos, pero 2 minutos y medio ya. El paciente va a tener la oportunidad de ver los resultados finales. Aquí nosotros vamos a ver el resultado final y sobre esto vamos a platicar qué es lo que necesitamos para llegar ahí. Inicialmente con él vamos a necesitar un tratamiento de ortodoncia para llevar a una mejor posición sus dientes. Posteriormente vamos a trabajar ya sea con carillas, con coronas, con resinas. Entonces hay que avanzar en su proceso para ir mejorando su estética y función dental. En muchos casos dejamos el provisional para que el paciente vaya a casa, lo chequen sus amigos, sus familiares, y que él vea una situación más real de cómo se va a sentir cuando salga de aquí con un cambio. Obviamente son cambios favorables, sin embargo muchas veces vamos al corte de pelo y nos hacemos algo nuevo y sentimos como que no era lo que estábamos buscando. Bueno, aquí vamos a tener la oportunidad de estar 100% seguros de lo que estamos buscando y que se nos va a ver bien, no nada más en la pantalla, sino también en vivo. Como explicamos en el video pasado, aquí tenemos la parte en la cual estuvimos trabajando con los diseños de los movimientos que vamos a hacer. Por medio del tratamiento de ortodoncia vamos a hacer movimientos dentales para llegar a una corrección de línea media y a una mejor sincronización en cuanto a la función de las arcadas, en cuanto a la oclusión. Vamos a generar ligeros espacios y vamos a llevar los dientes a una mejor posición. Y en esta parte podemos ver más la posición de los dientes.
Aquí vamos a poder ver lo que nosotros estamos haciendo en boca. Brad aquí llegó. Vamos a acercar. Por medio de fotografías hicimos esto, que fue lo que a él le gustó. Por acá el doc ya está trabajando. Bien. Y se empieza. Cierra un poquito, ¿no? Bueno, ¿te has visto? ¿Ya te viste? Ahorita llevamos aproximadamente 15 minutos de trabajo. Esto es algo rapidito. Es algo en lo que vamos a estar. Porque en 15 minutos salen con una idea muy exacta. Si Brad en esta posición ya estuviera con la parte de ortodoncia y no tuviéramos que hacer tratamiento de ortodoncia previo, que no todos los pacientes lo necesitan, él pudiera regresar a una segunda cita y hacemos un trabajo de 2-3 horas y sale con esto ya de manera definitiva. Ya sea sin desgastar el diente. Pueden ver que ahorita todo lo que hemos hecho no hemos tocado diente. Lo que el doctor está haciendo ahorita es simplemente tocar excesos de material del provisional y se les está dando la mejor para que él pueda sentir un poco más de realidad y que no haya ningún ahí filito que esté quedando o molestando, para que él pueda estar más cerca de lo que va a sentir cuando tenga su trabajo final. Muy bien. Sí, lo preguntaba porque notaba los colmillos considerablemente más anchos, pero por lo mismo que se tienen que alargar, yo creo que también tienen que tener el cuerpo más grueso. Exacto. Se ven más anchos que largos porque también de entrada, acuérdate que tus dientes, la posición de tus dientes están en una posición que no van a estar. Yo tengo que acercarme más a esta posición real. De hecho, en el diseño de sonrisa que tenemos ahí atrás, fíjate cómo esta línea media, fíjate cómo el dientito no está exactamente. Yo tengo que llevar este diente y fíjate, aquí tenemos la encía. Tenemos que mover este diente para que quede un poquito más acá, este canino un poquito más acá, este diente un poquito más para acá, este más para acá. Pero en esto nos vamos a guiar y vamos a hacer movimientos. Al final de cuentas esto nos va a ayudar, todos esos comentarios nos van a ayudar para poder mover los dientes a una función, como te comentaba en la cita pasada, que realmente haya una correcta oclusión. Ajá. Y aparte tengamos una relación estética. Esto es nada más para que tú vayas viendo los alcances que vamos a tener. La verdad creo que estoy muy contento. es algo muy sí. Pues padre, porque obviamente imagínate que no es lo que estás buscando y que están trabajando y ya te desgastaron el diente o ya no hay vuelta para atrás. Aquí afortunadamente lo que tenemos que ver es que todo lo que nos digas lo vamos a corregir. Es importante todo esto, porque al final de cuentas para mí es mejor que sea ahorita a que el paciente siga, híjoles, no, y yo ya hice un trabajo y pues, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces esto es bien importante porque al final de cuentas yo ya sé que de aquí nada más sigue mejorar. Okay. O sea, esto es una maqueta a lo menor. Ya más o menos expectativa no vamos a alcanzar. De aquí vamos a tener mejoras porque al final de cuentas podemos hacer un segundo mock-up cuando ya tengamos la ortodoncia. Ya a lo mejor hacemos algo de mejoras en las encías y tú vas a ver ya un acercamiento todavía mayor y con esto darle un poquito también de énfasis a los caninos, que es lo que no hemos hecho. Al final de cuentas hicimos algo que me recomendó la diseñadora, pero por cánones y por estudios y estadísticas de cómo son los dientes. Pero aquí podemos darle ya una toque personal, exactamente. Ok, perfecto. Sí, la verdad me gustó mucho el resultado. Hasta lo saco la sonrisa y me hay. Sí. Si no estás acostumbrado, pero la verdad es que sí entiendo el propósito de esto, o sea, de verlo desde antes, al no ver el resultado final y ay, no me gustó. Porque sí, como me está impactando ahorita, me imagino si fuera permanente. No, y que es obviamente, aquí todavía hay detallitos, hicimos en 15 minutos, o sea, los alcances del doctor de hacer esto es muy rápido, hay cositas y detallitos que todavía no están al 100. Ya al final es otra cosa. Aquí lo importante, te digo, es exactamente eso, que tú ya vayas teniendo incluso una imagen, que tú te lleves una imagen de las fotografías que tomó el doctor para que tú tengas en tu casa y te estés viendo y no te desconozcas ya después. Y en la vida y con los permanentes no sé si haría así, ¿verdad? Es menos grosor, ahorita traes mucho grosor en paladar porque el material fluye. Pues de hecho el doctor te quitó todo esto, que fue material que fluyó, pero todavía queda ahí, que no va a ir, porque al final de cuentas lo que vamos a hacer al final es material nada más va a ir por adelante y en el borde incisal.
Muy bien. ¿Ok? Listo. Muy bien.